Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro primer programa, lo dice el Poder Judicial, que la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui Pro Derechos Humanos y la revista Tiempo de Derechos y su proyecto específico Aula Tiempo de Derechos, pues tienen el gusto de poder compartir con ustedes. Estamos muy contentos, este es un día histórico para nosotros, es un proyecto que el doctor Estrada Michel y un servidor hemos estado platicando desde hacía tiempo, con la idea de acercar a la ciudadanía y hacer un poco más aterrizables los criterios que emite el Poder Judicial de la Federación, que sin duda son muy importantes porque tienen que ver siempre con la tutela y protección de sus derechos humanos. Entonces, para nosotros es vital que ustedes como ciudadanos entiendan estos criterios, los conozcan y mejor aún puedan hacer uso de ellos. Entonces, para ello considerábamos que no hay mejor forma de transmitirles este tipo de conocimiento si no es con los verdaderos expertos, que son los propios jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, que en medio de todo lo que estamos viviendo, finalmente son los que se mantienen de pie en defensa de nuestros derechos, los que se mantienen de pie en defensa de la ley y en defensa de la Constitución, y a quienes les estamos agradecidos todos los ciudadanos que conocemos su ardua e intensa labor. Y qué mejor que tener un referente para la conducción de este proyecto, y tuvimos el honor y tenemos el honor de que el magistrado Julio César Vázquez Mellado García haya aceptado ser nuestro anfitrión. Él nos acompañará todos los jueves a partir de las 18:30 horas y nos ayudará a conocer 2 o 3 criterios relevantes del Poder Judicial que trataremos que sean de no más de las 2 semanas anteriores a la emisión del programa. Si me permiten, y por ser nuestro primer programa, voy a leerles, aunque no sea necesario porque realmente el magistrado goza de un gran prestigio y reconocimiento, leerles unas breves líneas de su currículum. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, una maestría en Derecho por la UNAM, maestría en Filosofía por la Iberoamericana y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Ha sido catedrático por más de 52 años en las universidades entre las que destaca la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la UIC, la Universidad Femenina de México, Universidades Autónomas de Sonora y de Querétaro, así como la División de Estudios de Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, cuenta con 56 años de experiencia como servidor público en el Poder Judicial de la Federación y 24 años, de los cuales 24 ejerció la función de magistrado de circuito y en el que también tuvo la oportunidad de dirigir en 2 ocasiones el entonces llamado Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Judicial. Ha dado muchas conferencias, tiene varias publicaciones entre las que destacan la idea del derecho en la filosofía presocrática, la eticidad, la interpretación, argumentación y trabajo judicial, entre otros. Magistrado, es un honor que esté con nosotros, este es su programa, este es su espacio, y junto con usted, él nos va a hablar más adelante de los 3 brillantes magistrados de circuito que nos acompañan. El micrófono es todo suyo, magistrado, al igual que su programa. Muchas gracias, muchas gracias. Cada vez que leen mi currículum me avergüenza de tantos años que han pasado. Ya a esta edad se van acumulando una serie de circunstancias. Pero esto es un privilegio que la Fundación está haciendo para con mi persona y que pueda yo compartir con 3 magistrados de primerísimo nivel que nos van a presentar, nos van a comentar y van a ampliar algunos de las tesis que se produjeron en sus tribunales. Sin más, voy a pedirle a la magistrada Paula García Villegas que nos haga el favor de platicarnos, comentarnos sobre la tesis referente a el interés superior de la infancia, los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. A pesar de su enorme juventud, Paula María García Villegas Sánchez Cordero es juez constitucional como magistrada de circuito a partir de 2016 a la fecha y como jueza de distrito de 2010 a 2016. Es profesora universitaria desde 1997 en distintas universidades. Ha hecho publicaciones sumamente interesantes que sería largo enumerar, pero sobre todo es una mujer comprometida con los derechos fundamentales y muy en particular
con los derechos de los más desprotegidos y con los derechos de los niños y de la infancia. Ella es una persona que inhala la justicia y sabe convertir esa inhalación en un poema al hacerlo una sentencia llena de humanismo, llena de derechos humanos, llena de entusiasmo. Así que el pedirle que nos haga favor de comentar esta tesis es un privilegio. Por favor, Paula. Gracias, magistrado. Sus palabras me llegaron muy profundo, magistrado. Es un honor estar con todos ustedes. Gracias por la invitación, César, Rafa. Les agradezco enormemente que haya sido el primer programa. Matías, el señor magistrado Alberto Miguel Ruiz Matías, señor magistrado Jean-Claude. Y cuando usted decía lo de la edad, lo único que pensaba, lo que usted tiene es mayor bondad cada vez, magistrado, y más conocimientos. Es un placer que si pudiera abrir mi interior para mostrarle al público el sentimiento que tengo y el agradecimiento hacia todos los magistrados, en particular hacia el magistrado Julio César Vázquez Mellado, se llena este cuarto. Ahora bien, hablando de la sentencia, esta parecía que era una sentencia ordinaria y parecía que lo único que se iba a ventilar era una litis muy pequeña, que era el arresto, un asunto familiar, lamentablemente en una disolución del vínculo matrimonial, y digo lamentablemente porque ciertamente está el divorcio unilateral sin expresión de causa, evita las violencias en contra de las mujeres y todo un tema interesante que merece comentarios aparte. Pero para las personas menores de edad, para las niñas y niños, una disolución del vínculo matrimonial sí tiene un impacto distinto que puede llegar a tener en relación con la mujer como un efecto liberador de la violencia. Para los niños no. Para las niñas y niños, lo que he visto a lo largo de los años es que ellos lo que quieren es ver a sus padres, a madre y a padre. Y lo que ellos plasman cuando los llaman a juicio, a que estén con la trabajadora o el trabajador social, a que rindan sus dictámenes periciales en psicología y en psiquiatría, que esa es otra gran historia, en este asunto también hubo, pues sufren y se marca su vida. Entonces, cuando este asunto ya tenía varias idas y venidas, como suele suceder en los asuntos en materia familiar, llevaba 4 años el juicio y la madre de la niña no había podido ver no la había podido ver a su hija, ni su hija a la madre. Empezaba a haber una desvinculación ya significativa que la justicia no podía pasar desapercibida. Había declaraciones al inicio en donde la niña le preguntaba al padre por la cuestión de igualdad de género, le dejaron el régimen de visitas y convivencias a la madre y la guardia y custodia al padre. Sin embargo, comenzó a haber, detecté violencia procesal, que no se había hablado todavía de la violencia procesal, que significa abusar de los recursos que están en la ley para que finalmente no se materializara el régimen de visitas y convivencias que tenía la madre determinado por una autoridad judicial en materia familiar con la niña. Y un recurso, otro recurso, un incidente, petición de la prueba pericial en psicología, aviso de cambio de domicilio y, en fin, el abuso de los recursos. Entonces, cuando llega el asunto, automáticamente vi la cuestión más amplia de la caja, eso es parte de la esencia, que hay que ver más allá de la primera impresión, no únicamente el arresto, y lo que pensó la justicia. Quiero hablar de la justicia porque me da mucha pena, magistrado, decir lo que pensé como juzgadora. No, yo creo que es la justicia mexicana la que habla y así tenemos que entenderlo. Aquí no hay posicionamientos personales, sino que es un órgano jurisdiccional el que, sirviendo a la impartición de justicia de su país, se pronuncia. Entonces, si me permiten, voy a decirlo como me siento cómoda, que es la justicia dijo o el tribunal dijo. Entonces, la justicia lo que vio
fue que esta violencia procesal estaba desvinculando a la niña y la niña había declarado en las primeras ocasiones, también había que tomar en cuenta esta situación del principio de mínima intervención, porque se ha malinterpretado mucho el derecho de niñas y niños a ser escuchados y a participar en todo lo que les concierne. Entonces, empecé a ver cómo los órganos, empezó la justicia, no les dio que, empezó la justicia a ver cómo los órganos jurisdiccionales utilizaban también en forma, desde mi óptica, revictimizando a las personas menores de edad, porque las mandaban llamar a juicio. Y ahora necesito que declares porque tu opinión tiene que ser tomada en cuenta. Y ahora otra vez. Entonces, había una situación en donde la justicia dijo, a ver, el lugar de los niños es la escuela. El lugar de las niñas y niños es su casa. El lugar de las niñas y niños es un parque. O cuando menos, está mal, pero un iPad, pero no un juzgado. Entonces, ante esa, desde la óptica de la justicia, el tercer tribunal, mala interpretación del derecho a ser escuchados, la justicia dijo, en primer lugar, principio de mínima intervención. La niña ya declaró, la niña ya expuso su posicionamiento, la niña ya fue sometida a pruebas periciales en psicología y en psiquiatría, la corte dijo que tenían que ser tripartitas, pero eso la revictimiza. La interpretación de la tesis de la corte tiene que ser solamente para el mundo de los adultos, para no revictimizar en la aplicación de esa tesis a la niña. Entonces hubo una interpretación de la tesis de la corte a quiénes eran los sujetos destinatarios. La corte dijo, las pruebas periciales en psicología tienen que ser tripartitas. La justicia lo primero que dijo, sí, tripartitas para lo que, quienes no les causa un perjuicio, quienes estamos en la pelea en el mundo de los adultos, porque el mundo de los adultos, vaya que tiene intensidad, pero los niños y niñas no, a ellos no los pueden tocar, a ellos es el mínimo, la mínima afectación a su desarrollo y a su libre y adecuado desarrollo. La mínima violencia también por parte, voy a llamarla violencia por parte de la justicia porque los revictimizan a veces a las niñas y niños con tanta llamada a juicio, sacándolos de su escuela y pidiéndolos que vuelvan a declarar y que se acerquen con personas extrañas, como por más cara dulce que pueda tener la justicia, una juzgadora, un juzgador, y por más que siempre es proporcionalmente a cara dulce o adusta para un niño, porque un niño no conoce al juez y a la jueza. Entonces, al ver esa situación, la niña había declarado que en dónde estaba su mamá. Y el papá lo que le dijo es, en 3 días la vas a ver. Esos 3 días se convirtieron en 4 años. Y cuando llegó el año número 4, la justicia dijo, basta. Aquí no es nada más un arresto. Aquí lo que está atrás no es un arresto del padre, porque no le quiere dar a la niña, y dar como si fuera objeto, que no es así, porque no quiere que se ejecute el régimen de visitas y convivencias, ni siquiera era la guardia y custodia, para que vea a su madre. Lleva 4 años desvinculada, ya no sabe quién es su madre, no sabe si su madre la está buscando, si su madre está haciendo todo lo posible para poder tener, poder verse ojo a ojo, poderse platicar como madre e hija, y que ella tuviera una relación diferenciada con el padre. Entonces ahí se aplicó no solamente el interés superior de la niñez, se aplicó el principio de mínima intervención, no más recursos, no más pruebas periciales en psicología y en psiquiatría. A la niña no, todo lo que quieran, madre y padre. Si no les gustó el resultado de la prueba pericial en psiquiatría, que se vuelva a hacer, pero a ellos. En principio también de autonomía progresiva. La niña tenía 7. A los 7 años es una visión del mundo muy distinta a una niña de 11 en la prepubertad. A los 7 años todavía está en la niñez, tal vez en la niñez alta, niñez baja, está entre
le llaman primaria baja y primaria alta, entre la primaria baja y primaria alta, pero todavía necesita mucho a la figura de la madre y del padre, ya había perdido a su madre en esta vinculación. Entonces también lo que hizo la justicia fue, hay que diferenciar lo que pide el padre y la litis, viéndola con una visión nada más de lo que estaba pidiendo en ese asunto, el arresto, o la visión de la niña. La visión de la niña era una necesidad para vincularse con su vía materna y su derecho a la identidad y su derecho a saber quién es, de dónde viene, y a los 11 años los cuestionamientos cada vez son mayores. ¿Me buscó, no me buscó? ¿Por qué la rechazo? ¿Qué me dice mi padre? Había alienación parental, había violencia procesal. Sin duda alguna, la madre no había visto a su hija, no porque hubiera abandonado el expediente, sino por el exceso del uso de recursos que estaban en la ley y periciales. En ese sentido, se empezó a hacer, digo que fue una cirugía con bisturí, para que quedara claro que la litis estricta era la del padre, pero que a la niña la protegía el artículo 4 constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley, se llama del niño porque en la época en la que se hizo, pues no había esta situación de lenguaje incluyente. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la obligación de parte de la justicia de atender los intereses superiores de la niña, y la litis era totalmente distinta. La litis de la niña se separa, se hace una consideración de, aquí no es la misma, los mismos considerandos por lo que hace al padre y a la litis del padre, que si estaba fundamentada, motivada, que si el hecho de que se le sancionara iba a dejar a la niña sola y entonces el arresto no era la medida adecuada, que lo que ya conocemos en las sentencias. Vámonos a otra medida porque es la menos gravosa. No. Eso estaba totalmente superado y la justicia ya había trabajado en eso, que el arresto no es adecuado porque es lo más gravoso. La visión tenía que ser todavía distinta. La visión tenía que ser atendiendo a la niña como sujeto de derechos, no como objeto de protección. Entonces la justicia tenía obligación de posicionarse en el lugar de la niña y pensar como niña y atender a la niña por lo que hace a sus derechos. Y entonces empezó a decir absolutamente todo. Había desde luego violencia procesal en contra de la madre, también el asunto se tenía que ver con perspectiva de género, pero en eso se ha trabajado mucho. En realidad, el aspecto de los derechos de la mujer no es algo que, cuando menos al tercer tribunal, desde luego hay posicionamientos, pero no es algo que preocupe porque es la línea muy fuerte. Entonces, ahorita todos los órganos jurisdiccionales ya traen el tema y lo traen sobre la mesa y lo traen supliendo deficiencias de queja y lo traen con perspectiva de género, a veces hasta cuando no hay necesidad de juzgar en un sentido, pero así es como se resuelve. Entonces, no era un tema que a mí, sí para el caso concreto había que pronunciarse con perspectiva de género por la violencia, pero no era un tema con el que el tribunal iba a sufrir por abrir camino, de decir, híjole, aquí ya estamos en la raya, quizá ya no nos podamos pronunciar. Creo que el tiempo ya se acabó, perdón, y ya no puedo tomar más el tiempo, pero esos fueron los temas con los que que tomamos en cuenta. Perdón por dilatarme. No, siempre es un placer escucharte. Perdón, estoy hablando de tú, pero es que así le he hablado siempre y eso no quita formalidad a la señora magistrada. Quiero decirle simplemente para que tenga presente que estamos hablando de una tipo de tesis aislada que fue producida, así me gusta decirlo, producida por el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. La ponente fue la magistrada Paula María García Villegas. Y ese rubro, por si alguien quisiera buscarlo, es Interés Superior de la Infancia. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben estudiarse de manera independiente a los de los padres cuando en una controversia estos tienen intereses contrarios.
Muchas gracias, Paula. Pues ahora vamos a pasar con una tesis también sumamente interesante, a pedirle al magistrado Jean-Claude Trompetit que nos haga favor de comentarnos esta tesis. A Jean-Claude, pues presentarlo se me hace muy difícil. Puedo decirles que recuerdo aquellas épocas en que éramos secretarios de estudio y cuenta los dos, y que curiosamente los dos habíamos llevado nuestra propia computadora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no había computadoras para los secretarios. Y corría por ahí la voz de que Jean-Claude hacía magníficas sentencias porque tenía computadora, eh, como si la computadora hiciera las resoluciones. El magistrado Trompetit tiene una amplísima historia en el Poder Judicial de la Federación, es un catedrático de primera, un autor de libros fundamentales. Actualmente está en el es integrante del primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Y la tesis que nos va a comentar es de un precedente que me parece espléndido sobre la concesión de una suspensión, pero bueno, que sea el magistrado quien se ocupe de orientarnos en este tema. Muchas gracias, Julio, por tu presentación. Lo agradezco enormemente y recordando tanto tiempo y tantas experiencias bonitas que hemos tenido y que hemos disfrutado. Actualmente no estoy en el primer tribunal especializado en telecomunicaciones. Fue un periodo que me tocó cubrir temporal. A todos no es la estancia en esos tribunales no es permanente, es solamente por un cierto lapso. Pero bueno, fue muy, muy interesante, aprendí mucho de estar en ese tribunal, pero estoy ya de regreso en el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa. Y en este contexto nos ha tocado ver una serie de reclamos que se están haciendo actualmente por el tema de las vacunas para efectos de combatir el virus SARS-CoV-2. ¿Qué ha sucedido? Durante un tiempo existió la posibilidad de que se pudiera aplicar la vacuna. Existió alguna resolución por parte de COFEPRIS para niños de 12 a 17 años, pero no había la disponibilidad o la disposición de las autoridades para poder aplicar las vacunas. Y entonces esto empezó a generar una primera oleada, vamos a decir, de juicios de amparo, solicitando básicamente a través de la suspensión que fuera aplicada la vacuna. Posteriormente, el énfasis de los papás aumentó en intensidad para poder conseguir esta cobertura y esta protección, y se planteó el tema de aplicar o no la vacuna a niños de 5 a 11 años. En este caso no existía ningún pronunciamiento por parte de COFEPRIS, no había ningún respaldo científico para poder decir que era pertinente, que era adecuada, que era conveniente la aplicación de la vacuna a niños de esta edad, y esta ha sido la razón que ha utilizado el gobierno para negar la aplicación de las vacunas. Ubico este tema dentro de algunos conceptos generales. La primera idea sería, ¿qué entendemos por derecho? ¿O qué visión del derecho tenemos nosotros? Una visión del positivismo científico, en donde atendemos básicamente a una estructura normativa, atendemos a una visión neoconstitucionalista, en donde lo importante son los valores, los intereses, las personas, o bien atendemos a una visión realista del derecho, en donde lo importante es el impacto social. Y aquí vendrían tres preguntas. ¿El derecho facilita el cambio social? ¿El derecho optimiza el cambio social o el derecho obstaculiza el cambio social? Y un poco sobre esta idea sería sobre las que quisiera yo platicar con ustedes. Si vemos alguna noción muy general del Estado social de derecho, tenemos como punto fundamental, como objetivo indiscutible, la persona.
La persona en cuanto a su dignidad, en cuanto a su desarrollo y en cuanto a sus libertades. Para poder conseguir estos importantísimos objetivos en favor de las personas, tenemos, bueno, un amplio repertorio de derechos fundamentales que cada día se han venido ampliando, sobre todo por la inclusión no solamente de los que están en la Constitución, sino también de los que están reconocidos en tratados. Y para esto es importante la plataforma sobre la cual vamos a poder conseguir la eficacia de derechos fundamentales, sería políticas públicas. Esto quiere decir, si no tenemos un buen cimiento, una buena base de políticas públicas, los derechos fundamentales no van a poder ser ejercidos de la manera más adecuada y evidentemente las personas van a sufrir una afectación. Los niveles de eficacia y de éxito en el Estado Social de Derecho en México no son nada halagüeños, son bastante deplorables en muchos sentidos y una parte o un reflejo de ello estaría involucrado en el tema justamente del derecho a la salud y también del derecho superior a la niñez, siguiendo estas ideas que nos ha platicado Paula. Estas sentencias que nosotros hemos venido emitiendo en el tribunal caerían dentro del género de sentencias estructurales. ¿Qué significa esto? Los jueces no debemos involucrarnos, los jueces no debemos juzgar políticas públicas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando los poderes instituidos no protegen o incumplen el contenido integral de derechos fundamentales? O sea, lo natural sería que los jueces no nos metamos en políticas públicas. Pero cuando sucede algo realmente patológico, algo que desquicia el orden y la convivencia social, ¿qué es lo que se pide y qué es lo que se exige de los jueces? ¿Cómo podemos y debemos participar en esa protección de esos intereses fundamentales? En los años 30 se dieron sentencias muy importantes en los Estados Unidos que se conocen como sentencias estructurales y la idea es básicamente conjurar situaciones graves que resultaban incompatibles con la Constitución. Entonces, esta idea permitió que jueces federales pudieran dictar resoluciones en ese sentido, determinando de qué forma deberían de orientarse el ejercicio de políticas públicas. Y el resultado ha sido que estas sentencias apuntan a reformar una institución, una práctica o una omisión del Estado a efecto de armonizarla con la Constitución. ¿Qué sucede cuando tenemos los derechos fundamentales? Se habla que el derecho fundamental tiene una parte mínima o fundamental, que sería el núcleo mínimo o el núcleo duro de ese derecho fundamental, y tiene la tendencia a expandirse y a crecer en favor de la dignidad y del bienestar de las personas. Sin embargo, esta existencia o esta funcionalidad de ese núcleo mínimo o duro de los derechos fundamentales requiere como soporte o como fundamento una plataforma de políticas públicas en las cuales pueda llevarse a cabo. Y si esas políticas públicas son adversas o son contrarias, este núcleo esencial de derechos fundamentales van a verse seriamente lesionados y desprotegidos. Bueno, pues ya habíamos dictado varias sentencias en cuanto a ordenar la suspensión para aplicar vacunas a niños de 12 años a 17 años. Pero surge el problema de que nos plantean la aplicación de la vacuna a niños menores, de 5 a 11 años. Y surgió la duda con mis compañeros, aquí ya no tenemos una decisión de COFEPRIS de reconocer o aceptar cierta solidez de alguna decisión científica en cuanto a que esas vacunas pueden ser adecuadas para aplicarse a niños de esa edad. Justamente COFEPRIS, como autoridad responsable en estos juicios,
parte de su política ha sido abstenerse de dar una respuesta para que pueda entenderse. Entonces, lo que nos ocupó a nosotros en el tribunal fue, ya teníamos un criterio muy soportado de que la aplicación de las vacunas tenía que buscarse de la manera más eficiente y adecuada, en razón de atender el interés superior de los niños, de atender el derecho a la salud, de atender el principio pro persona. Pero teníamos un fundamento científico para poder decir es válido, es conveniente, es pertinente aplicar las vacunas a niños de 5 a 11 años, o puede ser riesgoso, puede ser peligroso, en fin, ¿en qué nos podíamos nosotros apoyar para poder sostener y para poder aceptar esta pretensión y este planteamiento que nos estaban haciendo los padres? Acudimos a tres muy importantes médicos: el doctor Fernando Arcauto del Hospital Ángeles, que nos dotó de una gran cantidad de información científica sobre el tema; el doctor Alejandro Ramos, director de área del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER; y el doctor Francisco Moreno Sánchez, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. Y parte de la información que obtuvimos de estos muy brillantes médicos consistió en un estudio muy serio llevado a cabo por el laboratorio Pfizer y que fue plenamente validado y reconocido por la Agencia Reguladora de Medicamentos de los Estados Unidos, la Federal Drug Administration. Esta resolución del regulador americano analiza todo lo que la experimentación y las pruebas que se habían hecho por parte de Pfizer con niños y llega a la conclusión de que no presenta ningún riesgo excepcional y en cambio sí presenta una serie de ventajas muy importantes para aplicarse a niños que estudian en esta edad. Esta misma decisión, este mismo criterio de la FDA fue reconocido y recogido también por la Agencia Europea del Medicamento. Y la agencia española también recoge esta misma idea y se empieza ya a decidir, tanto en los Estados Unidos como en Europa, aplicar la vacuna en favor y en relación con niños de 5 a 11 años. El Centro para el Desarrollo, para el Control de Desastres en los Estados Unidos también reconoce justamente las ventajas de esta medicina, de esta vacuna. La Academia Americana de Pediatría se suma también al reconocimiento y recientemente tenemos el grupo de expertos de la OMS que también han reconocido justamente esta conveniencia y que no existe un riesgo realmente importante fuera de los convencionales que se tienen en la aplicación de la vacuna para niños. Esto era lo que nosotros sentíamos que era indispensable tener, no solamente tener un soporte jurídico muy sólido para poder decir es válido y es pertinente dar la razón a los padres que están solicitando sea aplicada la vacuna a sus hijos y que sobre pretexto de la política pública que se ha decidido por el Estado mexicano, se llega a la conclusión de que no hay que aplicar o no hay forma de poder aplicar esta vacuna. Entonces, justamente lo que nos hacía falta o lo que sentíamos que era indispensable para darle soporte a nuestro criterio era este fundamento científico. Una vez que obtuvimos esta información, que obtuvimos estos documentos de estos médicos también reconociendo y explicándonos por qué estos estudios de estos reguladores extranjeros eran perfectamente válidos, por qué las situaciones que se estaban dando de influencia y de afectación a los niños en esta etapa de edades era importante que fuera atendida. Y entonces nos lanzamos con la primera sentencia que
concedió la suspensión sobre estas ideas, pero ya fundamentada no solo en estos conceptos de carácter jurídico, sino también en este fundamento científico. Finalmente, se fueron presentando algunos asuntos más. Se emitió ya jurisprudencia, ya tenemos más de 5 asuntos. El asunto ya fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación como jurisprudencia. Y bueno, en tanto subsista este criterio, cuando menos para el primer circuito, los jueces de distrito están obligados a tener que aplicar este criterio que se ha emitido. El tema no es pacífico. Hay tribunales que no están de acuerdo con este criterio, tanto en el primer circuito como a nivel nacional, y ya hay una contradicción de tesis planteada en la Corte y otra también en el pleno de circuito. Bueno, creo que ya me comí el tiempo que tenía yo. Tengo una diapositiva más, pero si hay oportunidad, más adelante platicaré con ustedes. Cuando menos les dejo este esquema de por qué y en razón de cuáles serían los fundamentos y los motivos de esta sentencia. Muchas gracias. Gracias, magistrado Trompetit. Realmente ha sido espléndida la forma como has presentado esta manera de razonar de los jueces, cómo se forma el argumento. Pareciera a veces muy sencillo y sin embargo es todo un proceso del pensamiento crítico el que nos lleva a las conclusiones que se aportan en una sentencia. Muchas gracias. Es una tesis de jurisprudencia que seguramente será interesante escuchar la opinión, la contradicción que está esperando ser resuelta, pero me parece que la fundamentación y motivación dada es espléndida. Bien, vamos a pasar ahora a pedirle al señor magistrado Alberto Miguel Ruiz Matías, quien es abogado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, maestro en Derecho Fiscal por la Barra Mexicana de Abogados, estudios de doctorado por la Universidad de Salamanca y la Universidad Panamericana. Él se ha desempeñado en todos los puestos de la carrera judicial, resultando ganador en el concurso para juez de distrito en febrero de 2010 y magistrado de circuito desde marzo de 2018. Ha sido catedrático en distintas universidades, entre las que destacan la UNAM. Es autor de varios y diversos capítulos de libros que sería prolijo el estarlos mencionando. Él se va a ocupar de una sentencia, de una tesis aislada que me parece de mucha importancia en materia de laboral, es la renuncia a los estándares de valoración que se deben tomar en cuenta para que se le dé o no valor a una renuncia y ponderar esos elementos probatorios que se ofrecen. Si es tan amable, magistrado. Gracias, doctor, por la inmerecida presentación y gracias también a la invitación al doctor César Ruiz, al doctor Rafael Amici por la invitación y a la asociación que representan. Es una oportunidad para platicar con el público y con colegas y magistrados aquí presentes que ya tienen todos gran experiencia en estos temas. El magistrado Bastomé ya toda su vida. Entonces, es un compromiso estar aquí. Magistrado Trompetit, magistrado doctora Paula Joven, con mucha experiencia, el doctor Trompetit también ya lo quiero, muy reconocido. En estas circunstancias, como ya lo anunció el doctor Vázquez, me toca comentar o hablar de una tesis en materia laboral. En esta tesis se utilizan conceptos como asimetría de poder y carga dinámica de la prueba. Son conceptos que no estamos tan familiarizados, al menos el público en general. Por ello, haré una pequeña introducción. En estas circunstancias conocemos todos, esta tesis primero abarca a los trabajadores, derivó de conflictos surgidos dentro de las delegaciones, ahora alcaldías de la Ciudad de México y sus trabajadores. Pero la resolución se apoyó en preceptos aplicados supletoriamente de la Ley Federal del Trabajo, que regula el apartado A del artículo 123 constitucional. Entonces, nosotros partimos de esas circunstancias, un nombramiento para ser trabajador del Estado se necesita un nombramiento o estar en las listas de raya temporales del trabajo. Y
Es más fácil en el apartado A porque simplemente nace de la prestación del servicio y si acaso con un contrato de trabajo, pero lo importante es la relación laboral. En esas circunstancias vemos que un trabajador, ya sea ubicado en el apartado A o en el apartado B, inicia su trabajo poniendo como elemento esencial la relación, su fuerza de trabajo precisamente, y su tiempo, y su preparación cuando sea un trabajo calificado de cualquier manera, ya sea profesional, técnico o técnico. En estas circunstancias vemos que lo primero que hace el trabajador es subordinarse a las condiciones de trabajo que le imponga ya sea el Estado o el patrón particular. Desde esa entrada ya agarra o se ubica en un papel de jerarquía sobre el trabajador. ¿Por qué? Porque puede disponer de su tiempo para el que se contrató, imponerle condiciones y reglas de trabajo. Entonces de ahí vemos ya que se da una subordinación del trabajador y una supraordinación del patrón, es decir, queda por encima de sus voluntades. Estas circunstancias es así como surge la simetría de poder entre trabajador y patrón, la cual se expresa desde luego en las distintas posiciones jurídicas que en la relación de trabajo ocupan cada uno de ellos, inclusive se trascienden a la vida social económica, en el entorno en que se desarrollan este tipo de relaciones. Entonces ahí estamos dando la simetría de poder. Otro concepto que se utiliza en esta tesis es la carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba simplifica o es, podemos decir, que es la distribución de la carga de la prueba para aquella persona que dispone de mayores medios, de mayores facilidades o por su posición para aportar pruebas y facilitar el derecho a probar de la contraparte, ¿sí? Entonces, aquí surge una forma participativa de la prueba. ¿En qué sentido? En que cuando el trabajador tiene la obligación de probar, no solamente recae en él la carga de la prueba, sino que puede auxiliarse de las mismas pruebas que a su vez tiene el patrón y de terceras personas que están vinculadas con el ambiente o la relación de trabajo que le pueden aportar. Entonces, una forma de colaboración de las pruebas. Ahí empieza a subir la carga y no la prueba. Y esto surge sobre todo, no es nuevo ahora, esto surgió en la ley de 1980. Si analizamos el proceso legislativo de esta legislación, ahí ya se dan los parámetros o la idea, la intención del legislador de crear esta figura. Y fue de esta manera como dice una de las referencias que debemos extraer del proceso legislativo es una referencia expresa a modificar el parámetro tradicional de distribución de la carga de la prueba dentro del juicio laboral, al cuestionar el principio inherente a que quien afirma debe probar los hechos constitutivos de su acción, porque aplicado rígidamente en forma absoluta, sin consideración de las dificultades objetivas, limita la actividad del tribunal de juzgar conforme a una idea clara y completa de los hechos. Otra razón es la necesidad de distinguir el deber de probar un hecho y disponer de todos los medios para hacerlo. No siempre coinciden con frecuencia en la contraparte o terceros ajenos al juicio, quienes disponen de más elementos que el actor para comprobar lo que éste afirma. Otro motivo fue exigencia de una modalidad participativa y de colaboración de todos aquellos que intervengan en el juicio para lograr el esclarecimiento de la verdad y para aportar todos los elementos que faciliten la labor de juzgar y el sentido optativo de la carga probatoria contenido en la iniciativa de la citada reforma se sustituyó por la de un imperativo y así afianzar el equilibrio material de las partes, fincándole al patrón a quien se consideró en mejor posibilidad de cumplirla. Estas intenciones o motivaciones del proceso legislativo se plasmaron ya expresamente en los artículos 784 y 804, en su texto desde entonces con habidas reformas, pero no sustanciales, pero estos preceptos siguen manteniendo la misma inspiración y la misma disposición en el sentido que le imponen al patrón conservar determinados documentos por un lapso también determinado, con la finalidad de que el trabajador, cuando va a ejercer su acción, puede valerse de ellos y ofrecerlos y decir a la autoridad laboral, oye, esto, por ejemplo, el contrato de trabajo, las condiciones, los horarios, yo no los tengo para, si es posible, si le mando horas extras por los horarios de trabajo, las tarjetas, las de checar y todo. Entonces le dice a la Junta o a la autoridad laboral, mira, yo no las tengo, pero de acuerdo al 784, 804, requiere al patrón para que me las exhiba. Y
ahí se da lo fundamental que terminamos, que digo, ya no es optativa la opción de llegar a la prueba al juicio, sino ya es una obligación porque los artículos mencionados le imponen al patrón el deber o tercero que los tenga de allegarlos al juicio. Si se trata del patrón, el apercibimiento es de tener por ciertos los hechos. Entonces, como vemos ahí, ya no es optativo, sino que ya es un imperativo y ahí está reflejada la carga en otra prueba en el sentido de imponérsela a quien tiene las mayores facilidades y medios para llegarlos a juicio. Entonces, ya como vimos, hay esos dos conceptos, cómo más o menos se han originado. En esto estriba parte de lo que estamos hablando de la tesis, que no es de mi autoría, es de la autoría del colegiado, y el ponente ha sido el doctor y buen amigo Fernando Silva García. Esta tesis se titula Renuncia a estándares de valoración de pruebas que los órganos jurisdiccionales deben considerar cuando el trabajador alega que fue obligado e inclusive recibió instrucciones para firmarla y el patrón afirma que la terminación de la relación laboral fue voluntaria. Entonces la litis se centró en decirle al trabajador, oye, mira, acude a un juicio laboral demandó a la alcaldía X, y dice, vengo a demandar el despido porque injustificadamente fui separado de mi trabajo. La alcaldía cuando contesta le dice, un momento, no es cierto, tú renunciaste, mira, aquí está tu renuncia. Entonces el trabajador ante esas circunstancias manifiesta y dice, no, un momento, la objeto, porque es cierto que la suscribí, pero no fue por voluntad propia, sino porque tú me la sugeriste, tú me ordenaste que yo la suscribiera, con la amenaza de que no me pagarías mi salario oportunamente. Entonces, ante esas circunstancias, vemos ahí cómo se da el punto de litis. Entonces, dentro del juicio, el trabajador lo que exhibe son documentales. ¿En qué sentido? En el de que de una acta del equipo de transición de esa delegación, en la cual en una asamblea X, en un punto determinado, se convino que la nueva estructura tendría que, la estructura anterior del delegado saliente, tenían que renunciar. Claro, les habían dicho, no te preocupes, vas a renunciar, pero inmediatamente te vamos a contratar, y no fue cierto. Entonces, exhibe esa prueba y de ahí se derivan elementos de presunción. Y además, su misma renuncia, el trabajador, cuando dice renuncio por motivo de la indicación y el acuerdo tomado en tal reunión y en tal punto. Y además, esa renuncia llevaba el sello de recibido de la oficialidad de partes de la autoridad correspondiente. Entonces, ya con ese escenario de pruebas, el tribunal colegiado razona de manera novedosa en cierta medida y con un criterio pro operario en el sentido de fincar la carga de la prueba, como dijimos, atendiendo a la dinámica de la misma. Y en ese sentido le dice al patrón, tú tienes que probar que esa renuncia fue libre, espontánea y autónoma. Entonces, el trabajador, dice la tesis, si esto se logra demostrar, entonces el trabajador tendrá que acreditar a su vez las razones del por qué eso no es acertado o correcto. Entonces, ahí está la opción de la carga de la prueba y de entre ambas partes. Podríamos pensar que esta distribución fuera desigual o inequitativa, privilegiando el principio de equidad procesal, pero considero que no es así. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, todos lo sabemos, el derecho del trabajo surgió de una lucha de clases desde 1910 y se plasmó ya en la Constitución de 1917. Tan es así que los encabezados del artículo 20 dice que es finalidad conseguir el equilibrio entre los factores de la producción. Entonces, de ahí se está narrando que hay un desequilibrio propiamente, no hay una igualdad en todos los aspectos de trato en la ubicación material y jurídica del trabajador, porque siempre va a estar en desventaja frente al patrón. Entonces, esta tesis trata de eliminar o suavizar y darle una igualdad ya no formal como lo establece la ley al trabajador frente al patrón en un juicio, sino una igualdad material, de tal manera que pueda hacer valer sus derechos como realmente son y como ocurren en la realidad. Los que hemos sido trabajadores, pues realmente sabemos, ¿no?
que siempre va a estar subordinado a lo que diga el patrón, con mayores posibilidades de éxito si tú ese juicio. Por eso estos juicios son importantes además un padre de familia, una madre de familia, o una madre soltera. ¿Por qué? Porque de ellos dependen muchas cosas, su estabilidad familiar, la educación de sus hijos, la salud y todo. Entonces, por eso es que es importante esta protección que tiende a proteger al trabajador un tanto de mejor manera que al patrón, pero a su vez aquí va la circunstancia que esta tesis, aprovechándola, las dos partes le pueden sacar pues jugo o partido, como decimos trivialmente. ¿Por qué? Porque un patrón, cuando va a recibir la renuncia de un trabajador, si es realmente la renuncia genuina, tendrá que exigir, si tiene en cuenta esa tesis, que esa renuncia sea clara en su redacción, en su texto, no sea contradictoria entre sí, no tenga elementos que puedan producir la convicción de que es producto de una presión, ya sea física o moral, de parte del mismo patrón o de los que nos representen ante el trabajador. Entonces, de ahí el patrón ya tiene esa ventaja. Si hace esa tesis, cuando le presenta renuncio va a analizar eso. Y todavía más lejos, podría ocurrir al artículo 33 de la Ley de Amparo. ¿Por qué? Este precepto no se refiere propiamente a la renuncia, se refiere a la liquidación, la liquidar a un trabajador y los convenios que se celebran entre patrón y trabajador precisamente. Pero se puede aplicar por analogía porque tiene la misma finalidad. ¿Cuál es? Dar por terminada una relación de trabajo. Entonces yo digo que un patrón que se ponga suspicaz, decirle al trabajador, mira, redáctame libre tu renuncia de tal manera que queden expuestos los motivos que tú lo haces. Y que a sus adentros se guarda decir que no conlleve que yo te obligue a ese extremo. Esa puede ser la ventaja. Pero todavía sin más eficaz es ya que acuda a la Junta y que la ratifiquen, y la Junta tiene por disposición legal, creo, del artículo 97 de la Ley del Trabajo, de analizarla. Y si considera que esa renuncia, no contuviera actos o expresiones que renuncien a derechos, la puede aprobar. Entonces, si ya vemos, si aprovechar esa tesis de parte patronal, ya tendría una garantía que cuando llegue a juicio, su renuncia ya tiene una eficacia probatoria, porque ya fue aprobado por una autoridad. Y si no llega a ese extremo de que aprobó la autoridad, simplemente que la tenga y la presente en original para tener ya un buen por tanto ganado de su defensa, que esa renuncia resiste una crítica sin duda razonable de que es auténtica. Eso sería la ventaja para el patrón. La ventaja para el trabajador sería distinta, pero también útil. ¿Por qué? Porque podría, al demandar, estructurar su demanda con hechos y pensar en pruebas subsecuentes de tal manera que logre evidenciar que la renuncia, en caso que se la presente, fue coaccionada, que no fue libre, que no fue autónoma, sino que hubo indicios de presión del patrón para ello. Y esta tesis no está desarticulada, ni podemos decir que es fuera de lo lógico y normal. Parece que sí, porque normalmente pocos se ven criterios en las juntas que resuelven de esa manera, en los tribunales federales, pero tiene una idea que nos puede servir de base, que es una jurisprudencia de la Suprema Corte, de la segunda sala, cuando analiza el caso de una mujer embarazada y ahí aplica juzgar con perspectiva de género. Ahí despiden a la trabajadora estando embarazada y ella lógicamente demanda ejerce su derecho con base en ese despido. El patrón le exhibe la renuncia. Dice, mira, yo no te despedí, tú renunciaste, aquí está tu renuncia. Entonces, en ese caso que resolvió la Corte, no hubo prueba contundente de que no fuera suya la renuncia o fuera falsa. No, simplemente se basó en el hecho de que la actora o trabajadora acreditó haber estado embarazada. Y la Corte dijo, este es un elemento fundamental que produce datos o elementos razonables, indicios suficientes para considerar que esa renuncia no es totalmente autónoma, independiente y con voluntad espontánea. Porque dice, por razones de lógica, ninguna mujer embarazada va a renunciar a su trabajo. ¿Por qué?
porque estando embarazada necesita de las medicinas, de los servicios médicos, para ver el producto, para vigilar que venga sano. Y después, cuando nace el niño, también tiene necesidad de servicio médico, y para ella misma y para el niño. Entonces dijo la Corte, con esos elementos contundentes, puede darse la presunción, y se la toma de esa manera, de que la renuncia no tiene eficacia, porque nadie en esas circunstancias renuncia sabiendo los pros y los contras, más que todos los beneficios que pierde si renuncia. Entonces, ese criterio puede servir aplicado como sustento parte de esta que la claridad de esta tesis que estoy comentando. Entonces le digo, eso es muy importante. Ahora, yo digo que los litigios son como el juego de ajedrez. Uno va practicando, planteando su defensa de acuerdo a los movimientos que haga la contraparte. En este caso, decía, si cuando ya está la demanda, el patrón dice que es renuncia libre y espontánea, entonces ahí tiene el trabajador la obligación de acreditar que no fue así. Y digo, aquí el criterio, lo importante es que es menos riguroso para el trabajador, porque no le exige una prueba plena de los hechos que según motivaron la renuncia, sino simplemente aportar elementos de convicción que aporten datos presuncionales creíbles para desvirtuar ese hecho. Entonces, ese es pues un ejemplo, esa pues la utilidad que tiene para el trabajador y para el patrón el ejercicio, el conocer esta jurisprudencia e instrumentarla para potencializar de cualquier manera sus defensas o sus políticas, si se trata de la empresa, cuando tenga una circunstancia de una renuncia. Entonces, eso le veo de esa manera. Hay otro criterio también este es un colegiado, en donde de igual manera es una trabajadora, y, perdón, en ese criterio de la Corte también se dijo de que debían de tomarse en cuenta las circunstancias de la trabajadora, como la educación, la situación económica, el grado de necesidad. Entonces, todos los elementos producen la convicción que le estamos comentando. No, si ya me pasé ya. No, ha sido muy Bueno. interesante su participación. Francamente, me felicito y me siento muy a gusto habiendo escuchado esta forma tan magnífica de exponernos el trasfondo de esta tesis. Muchas gracias. Ahora pasamos a la posibilidad de que entre ustedes quisieran hacerse alguna pregunta el uno al otro, los tres, la magistrada y los dos magistrados. ¿Tienen alguna pregunta o pasamos a las preguntas de los participantes? Mi reconocimiento nada más, magistrado, a mis compañeros y a los doctores Rafa y el doctor César. Un comentario nada más en el tema de la renuncia, perdón, de la renuncia en materia laboral. Creo que aquí es importante la valoración libre y lógica de las pruebas, esta nueva forma o manera de entender, de comprender y de procesar las pruebas que surge en la materia penal, pero que ya realmente era un tema que existía en las demás materias. Ahora ha venido a recoger una mucho mayor uso, una mayor eficacia en todos los temas, y me parece que un tema crucial sería ahí la argumentación que se pueda llegar a hacer, especialmente tomando en cuenta máximas de experiencia o ciertos criterios de generalidades. Entonces, cuando nosotros asociamos ciertos indicios, porque en muchos casos no va a poder haber prueba directa, podemos asociar ciertos indicios con máximas de experiencia o con ciertos criterios y generalidades, es evidente que razonablemente pueda llegar a construirse un argumento que sea innovador en este sentido y que permita llegar a conclusiones que bajo un criterio estrictamente formalista no se podría arribar. Creo que es un avance importante que estamos teniendo en el derecho y algo que estamos teniendo que aprender los juristas a utilizar de una manera pues mucho más eficiente y más creativa. Gracias.
No más quiero decir que coincido con el magistrado Trompetit, esa forma de comentar. Perdón. Le voy a formular una pregunta de los asistentes que se refieren más o menos al mismo tema. Magistrado Ruiz, si nos puede indicar qué pruebas considera podrían demostrar que una renuncia fue firmada a la fuerza. Mire, pues como, bueno, retomando las palabras del magistrado Trompetit, de acuerdo a la experiencia, pueden ser, por ejemplo, pues si trata de un trabajador, ahora sí que en condiciones de pobreza, un estudio socioeconómico. ¿En qué sentido? De que demuestre esos estudios socioeconómicos a través de una investigadora que va a ver las circunstancias de cómo vive y cómo se desarrolla. Podría ser en el sentido de, como dijo la Corte, su preparación, su estado de necesidad, su entorno social, el número de hijos que tenga, el grado escolar que estén estudiando, si su esposa trabaja o no trabaja, en dónde vive, si es una casa propia o rentada. Eso podría ser la comisión de que una persona en estado, y todavía si demanda la reinstalación en el trabajo, porque si demanda la reinstalación demuestra su necesidad del empleo y su buena fe para seguir en el mismo. Esa prueba vinculada con una inspección judicial podría dar ese resultado, porque denotaría las pruebas de estudio económico su situación real, precaria en que puede vivir, y se corroboraría con una inspección que daría fe ya a la autoridad de las condiciones en cómo vive. Y otras pruebas pueden ser, pero si llega a demostrar él su estado de pobreza y su necesidad de trabajo, sería ilógico que una persona, y además si eso trabaja solo en la casa y no la esposa, y los niños están chicos, pues sería ilógico que una persona que tiene necesidad de ese trabajo renuncie. Entonces yo creo que vía de ejemplo podría servir eso, ¿sí? Que demuestre el estado de necesidad de conservar su empleo. Y eso daría datos para presumir que no es creíble que él haya renunciado voluntariamente. Entonces, ese me ocurre ese ejemplo. Muchas gracias, magistrado. Sí. Yo quisiera preguntar al magistrado Trompetit, ¿por qué es que se refiere a la vacuna de Pfizer? ¿Es fruto de la investigación científica que ustedes hicieron preguntándole a los expertos, o no se podría cumplir con otra vacuna, otra marca de vacuna, o era específicamente esa vacuna de los laboratorios Pfizer? Muy interesante la pregunta. Realmente los laboratorios Pfizer y BioNTech fueron quienes se ocuparon y se preocuparon por hacer estos estudios, por hacer todas estas pruebas, por hacer todas estas evaluaciones y llegar a la conclusión de encontrar todas las posibles contraindicaciones, pero también todas las ventajas. Fue el único laboratorio que hizo este estudio con esta seriedad, con esta solidez, con esta... siento tan robusto que la Agencia Federal de Medicamentos de los Estados Unidos la reconoció y la recogió como algo válido. Me parece que fue la instancia del propio laboratorio, el esfuerzo que el laboratorio hizo para poder generar todo este acervo de información, de apoyo y de soporte, y era lo que existía en ese momento, por lo cual la FDA autorizó esta vacuna. Parece ser que ahora ya hay alguna eh, propuesta importante de que la vacuna de Moderna, y probablemente en poco tiempo tengamos alguna otra afirmación y presentación de estudios sólidos de algunos otros laboratorios. La idea y lo que nosotros, bueno, tuvimos que recurrir a recomendar que se aplicara, más bien no recomendar, ordenar que se aplique la vacuna de Pfizer, es porque es aquella vacuna en la cual existe el fundamento científico para poder recomendarla. Bueno, pueden existir algunas otras más, pero si no existe el fundamento, pues no lo podemos nosotros sacar de la manga, ¿no? Esa fue la razón. Gracias, magistrado. Hay una pregunta de los asistentes. Esta es dirigida a la magistrada Paula. ¿Podemos decir que su criterio confirma que el interés superior del menor es absoluto, que prima incluso sobre los intereses y derechos de sus padres?
Mire, es una pregunta complicada porque si partimos de la base, pareciera fácil y pareciera que la respuesta es sí, siempre y en todo momento. Pero si partimos de la base de que no hay derechos humanos absolutos, e inclusive la Corte ha determinado que el propio es un tema muy, muy polémico. Aquí ya han tenido, y en la revista que también dirige el doctor César, han tenido, no voy a entrar en el debate de el aborto, pero es un tema que ha sido una lucha, digamos, histórica, feminista, que ya se ha comentado en varios foros, las posturas están encontradas, pero si se parte del derecho, del punto de que no hay derechos humanos absolutos, quizá probablemente ni siquiera en términos de desarrollo jurisprudencial, el derecho a la vida, entonces no puedo yo concluir tajantemente que el interés superior de la niñez siempre está por encima, porque entonces dejaría atrás todas las tesis de la concepción, porque siempre tendrías que proteger desde ese inicio. Ahora bien, me está preguntando la chica esto en términos de una vez nacido. Una vez nacido el niño o la niña, desde luego que sí, sin duda y siempre, el interés superior de la niñez se encuentra por encima del derecho de la madre como mujer, y ya me he pronunciado en otros foros, magistrado, a veces gusta, a veces no, pero tanto los derechos de la mujer como los derechos igualitarios en quitar roles y estereotipos de género hacia el hombre, no pueden estar el proyecto de vida de una mujer por encima del interés superior de la niñez. Hay un deber de crianza de la mujer y un deber de crianza del hombre. La niña y el niño no es responsable de que llegue un momento en que pueda decir alguno de los progenitores en forma igualitaria, con roles, sin roles y sin estereotipos de género, con roles erradicados y estereotipos de género erradicados, que haga esta lucha de voy por la determinación de mi libre proyecto de vida, y entonces en ese momento el interés superior de la niñez queda supeditado al libre proyecto de vida. Por eso es que es un tema mucho más complejo que una respuesta abrupta y da lugar a mucha reflexión. Entonces, hay que verlo primero por lo que hace al concebido pero no nacido, y segundo, porque los niños y niñas son titulares de derechos, son personas en situación de vulnerabilidad, personas en desarrollo, y eso los posiciona en una capa mayor de vulnerabilidad, que es el mundo de los adultos. Ciertamente la mujer como colectivo está históricamente posicionada en una situación de disparidad. Y los tres temas, está relacionado el interés superior de la niñez con los derechos de la mujer, sin duda alguna. Los tres temas por los que se han luchado ha sido la igualdad entre el hombre y la mujer. Segundo tema, la paridad en puestos de decisión. Tercer tema, la participación política de la mujer. Y cuarto tema, erradicación de las violencias. Y se ha trabajado. Sin embargo, todos estos temas, sobre todo el tema de la igualdad, que tiene que ver con un proyecto de vida independiente y sólido, no puede estar peleado o en contradicción con el interés superior de la niñez. Y yo no lo veo, magistrado, desde una óptica, la pregunta es muy fuerte. ¿Están por arriba los derechos de los padres o está por arriba absolutamente el interés superior de la niñez? Si busca una respuesta, quien me hace favor de preguntar, le contestaría sí, una vez nacido el niño, y hasta en la primera infancia con más fuerza, cada vez se va diluyendo más esta asimetría entre el mundo de los adultos, pero en los primeros años de vida, sí, sin duda, se tiene que supeditar los intereses de los padres por abajo, y paulatinamente menos. Es decir, llegando ya a los 18 años, ya pasa la mayoría de edad, y a los 17 está por cumplir 18, ya no se puede comparar un chico o una chica de 17 años con un infante de meses de nacido. Entonces, también hay que tomar en cuenta esa parte, pero siempre la respuesta es positiva.
Gracias. Senador Trump, ¿quiere hacer alguna intervención? Muchísimas gracias. Este tema nos ocupó a nosotros en el tribunal porque justamente el fundamento de nuestra sentencia está basado en el interés superior del niño, el derecho a la salud, el principio pro homine, lo cual implica elementos de ponderación y elementos de valoración. No podemos hablar de que uno tenga una posición o un nivel de importancia mayor que el otro. Esto está determinado por las circunstancias especiales de casos específicos, por las experiencias que se tengan, por la situación de vulnerabilidad en la que puedan estar involucrados en un determinado momento o circunstancias determinados sujetos, y nos lleva en un contexto de un Estado social de derecho a buscar esos equilibrios. Y los jueces tenemos esa obligación de utilizar estos elementos dúctiles, estos elementos variables, estos elementos de ir dándole mayor o menor peso a una determinada necesidad o circunstancia y consecuentemente al derecho que buscaría conseguir las mejores consecuencias. Me parece que esas ideas de buscar la máxima eficacia y la máxima amplitud y protección en favor de los sujetos vulnerables, al mismo tiempo evitar interpretaciones restrictivas o que limitan o que restringen a a estas mismas calidades de circunstancias que se pueden presentar, es algo que debemos entender como algo natural que debemos estar manejando de una manera dúctil, de una manera específica y especializada para buscar las mejores consecuencias y resultados en los casos particulares. Cuando hablaba yo al principio de qué noción de derecho tenemos, bueno, si partimos de los valores y partimos de un Estado que busque las mejores consecuencias para los ciudadanos, podemos encontrar estos criterios de interpretación creativa incluso de circunstancias jurídicas para lograr las mejores consecuencias. Muy interesante, efectivamente. Para magistrado Trompetti también viene aquí una pregunta de un participante. Magistrado, usted dice que se suspende basado en que no existe afectación al interés de la sociedad por vacunas al menor. El criterio contrario sostiene que no se debe vacunar porque su vida no está en riesgo inminente. ¿Podemos decir que esta última se aparta de una convicción de protección amplia de derechos humanos? Bueno, el criterio que nosotros hemos sostenido en el tribunal y que está plasmado en las sentencias es que permitir o exponer a los niños a estos mayores riesgos de contraer la enfermedad y por tanto poder llevar incluso hasta la muerte o por lo menos tener estados patológicos muy serios, efectivamente son posibilidades muy serias de estar afectando no solo la salud, sino la vida de las personas. Por tanto, si los mecanismos que buscan reducir, que buscan limitar y que buscan conseguir las mejores consecuencias para la supervivencia de las personas son las que debemos nosotros de privilegiar. Y si advertimos qué es lo que está pasando en otros países, justamente se ha asumido esa idea, se ha orientado las políticas públicas precisamente por ese régimen de mayor tutela, de mayor protección y de mayor posibilidad de evitar los riesgos que se están dando. No es que necesariamente si no hay vacuna va a morir el niño, pero sí hay un porcentaje mucho mayor de riesgos de que el niño pueda sufrir una afectación seria, y no solamente el niño, sino el impacto social que puede implicar que el niño pueda tener la enfermedad. Entre más personas enfermas haya, la dispersión de la enfermedad y el contagio es mucho mayor. Justamente uno de los temas que se buscan ahora a través de la vacuna y de controlar los casos de enfermedad es esto que se ha llamado la inmunidad de rebaño, ¿no? Generar precisamente estas ventajas de desarrollo del sistema inmunológico para que seamos realmente las personas las que tengamos esa capacidad de autodefensa y de éxito en contra
de la invasión de estos virus. Entonces, todo esto evidentemente que tiene que ver y que afecta al tema de la vida, exponiendo a las personas a un riesgo mayor en donde puedan verse privadas de la vida. Y esa es la razón por la cual nosotros consideramos que la suspensión de oficio es pertinente precisamente en estos casos para mitigar, reducir o evitar hasta donde sea posible esta situación de mayor riesgo. Voy a ser probablemente impertinente. Perdón, César, adelante. No, adelante, César. No, perdón, adelante. No había yo visto la mano levantada. Por favor. Perdón, tengo dos preguntas, una para cada uno de los magistrados. Al magistrado Trompetit, siguiendo con lo que acaba de explicar, y para efectos de nuestro auditorio, me gustaría si nos pudiera explicar este criterio que es obligatorio para todos los jueces de distrito del primer circuito, o sea, entiéndase la Ciudad de México. ¿Quiénes podrían beneficiarse de este criterio? ¿Solamente los niños o desde una perspectiva de interés legítimo, podrían otros actores también tratar de promover sus amparos para defender los intereses de los menores? Por ejemplo, escuelas, asociaciones, casas hogar. Me gustaría escuchar su opinión al respecto. Yo creo que sí, cualquiera que tenga un interés jurídico o un interés legítimo, evidentemente podría acudir al juicio de amparo. Ahí estaría, digamos, la puerta de entrada para poder acudir al juicio y en función de haber acudido al juicio, poder solicitar la medida cautelar. Los reclamos que hemos tenido han sido esencialmente y en términos, diría yo, absolutos de padres. Han sido los padres los que han promovido los juicios precisamente en favor de conseguir las vacunas para sus hijos. Pero bueno, queda abierta la idea de que pueda existir otra instancia o otro interés para poder conseguir alguna variante en el diseño de estas políticas públicas, ¿no? En cómo se están diseñando y cómo se están aplicando estas políticas en razón de los intereses importantes que están en riesgo. Okay, muchísimas gracias. Perdón, magistrado. No, adelante, perdón. Rafa, no quisieras tú, no te estoy obligando sino tienes interés en participar porque los he ignorado un poco. No, pues lejos de mi intención, mi querido magistrado, ignorarles. Al contrario, lo que yo simplemente quisiera destacar es que ha sido una tarde-noche de un nivel excepcional, ¿no? De realmente una mesa de excelencia. No tengo cómo agradecerles haber podido escuchar todo esto y además, como dice alguna de nuestras participantes en el chat, con ese énfasis en el interés superior y en la defensa de los derechos y las prerrogativas de los más vulnerables, ¿no? Así es que yo me quedo simplemente con el magnífico sabor de boca de ver lo que ha dicho el director de la fundación, el doctor Ruiz Jiménez, la forma en cómo la Judicatura Federal se preocupa por efectivamente proteger, tutelar los derechos pues más constitutivos de un Estado que por lo menos se denomina democrático, social, de derecho y que aspira realmente a convertirse en ello, ¿no? La conducción ha sido espléndida y pues yo quiero manifestar mi beneplácito, magistrado Vázquez Mellado. Muchas gracias. Disculpen esta intromisión. Gracias, magistrada, magistrados. Yo quería, para concluir, no sé si tenemos todavía unos minutos, César. Sí, minutos tenemos. De hecho, yo todavía hay una pregunta ahí en el... Adelante. Preguntas y respuestas, que usted la puede leer con todo gusto. La escuchamos. Y la otra que yo tengo es también para el magistrado Ruiz Matías, que de hecho esta también es para él. Yo le quería preguntar, por ejemplo, en el caso de, como usted mencionaba en su exposición, entre un trabajador y un patrón se están en una situación de desigualdad y de desventaja. Y normalmente la experiencia nos dice que una renuncia firmada a la fuerza, pues realmente se hace en un contexto en el que el trabajador se encuentra solo, ¿no? Si acaso habrá dos personas testigos que apoyan al patrón,
que pues servirán para ratificar que su versión es la correcta y que la renuncia fue firmada de manera voluntaria. En ese contexto, si lo único que tiene el trabajador es su dicho, además de lo que usted nos comentaba digamos que el trabajador falla en presentar esta prueba de su necesidad económica, y lo único con lo que cuenta es su dicho, y lo que se confronta es con la versión del patrón, que es igual su propio dicho, podríamos en este caso darle un mayor peso a la declaración del trabajador. Se me ocurre un poco como sucede, por ejemplo, en el caso de cuestiones muy graves en temas de abuso hacia una mujer, abuso sexual, donde igual la Suprema Corte ha dicho que la declaración de la víctima tiene un mayor peso por el contexto en el que se realizan este tipo de abusos. En ese caso, entonces, o tratando de trasladar esto al derecho laboral que tiene sus propias características, donde también se trata de compensar la situación de desventaja en la que se encuentra un trabajador, podríamos considerar que si lo único que se confronta son las declaraciones de ambos, ¿se le debe dar más peso a la declaración del trabajador? Gracias. La verdad es una pregunta compleja y difícil de responder. Pero yo creo que como juzgadores uno tiene el mundo del expediente, ¿no? Y entonces ahí debemos de ver qué elementos aparte de las dos declaraciones hay que nos permitan obtener datos o presunciones que nos pudieran llevar a corroborar de cierta manera o reforzar el dicho del trabajador. Y solamente así podríamos darle preponderancia ante la declaración, ante el contexto del patrón. Pero de todos modos, haciendo la interpretación pro persona, pro operario específicamente, yo creo que sí, y por adopción del principio de materia penal, que tiene la misma relevancia en el laboral, tan es así que en las dos opera la suplencia de la queja, aún en actos de violación o de agravios. Yo creo que, y la finalidad de la Ley del Trabajo y el artículo 123 sobre todo, que es proteger los derechos del trabajador. En este caso, los juzgadores de alguna manera representamos al Estado. Entonces, cuando se crea el artículo 123 del trabajo, el Estado se vuelve el árbitro social. Y como árbitro social, su obligación es proteger al trabajador de conservar sus derechos y darle preferencia a un, creo yo, en igualdad de circunstancias frente al patrón. Por eso, mi opinión personal, y no estoy ahorita en materia laboral, lo digo, sería para mi forma de ver, darle prioridad y credibilidad con mayor razón al dicho del trabajador, porque vemos, muchos casos se han presentado cuando fui secretario de Junta y luego presidente de Junta por Ministerio de Ley, veíamos casos consecutivos de que cuando se inicia una relación de trabajo, lo hacen firmar al trabajador su renuncia en blanco, ¿sí? Entonces, ahí ya se puede presumir esa mala intención, y eso es muy frecuente que lo hagan. Hay empresas o patrones que tienen esa práctica incorrecta. Cuando le dicen trabajador, te condiciono, sí te voy a dar trabajo, pero de una vez fírmame tu renuncia. Y muchas veces lo hacen en blanco, o se la hacen ya preconstruida a su manera. Entonces digo yo, a todas las circunstancias de hecho y la experiencia vivida que tiene uno, podemos considerar, y reitero, que mi inclinación personal, si tengo un caso específico enfrente, sería darle mayor credibilidad en esas circunstancias a la aseveración del trabajador. Abusando, magistrado, tenemos una pregunta del público, de los asistentes para usted. Y esta pregunta es para el magistrado Alberto. Por favor, ¿considera que la renuncia cuestionada en juicio permitiría a la parte trabajadora seguir gozando de los servicios médicos en caso de enfermedad terminal? Mire, creo que es una cuestión un tanto también difícil y compleja. ¿Por qué? Porque si está terminada la relación de trabajo, prácticamente los efectos que produce es suspender también los efectos secundarios de prestaciones que tiene a su favor, salvo que a veces, como sabemos, la ley del seguro, el contrato o el ISSSTE permite una prórroga de tiempo de prestar esos servicios. En ese supuesto podría hacer uso de ellos. Pero pienso yo, y más si demanda el despido injustificado y la indemnización, entonces, porque como es, si él demanda la indemnización, prácticamente está dando por aceptada la terminación del trabajo, ¿sí? La única que sería creo
creo que hay mayor posibilidad de pensar que sí podría, es si demanda la reinstalación, porque cuando se demanda la reinstalación durante el juicio está suspendida la relación de trabajo, que puede continuar si él obtiene una sentencia favorable, definitiva. Entonces, en ese supuesto, pienso yo que ahí sí podría hacer uso de un servicio, pero también viendo actualmente el juego de los derechos humanos fundamentales del punto de vista pro persona, pro operario, ¿sí? Entonces sería así una opinión personal, digo desde nuevo, y simplemente por la pregunta. Me parece que el doctor Tom Petit quisiera preguntar algo, comentar algo. Si quisiera yo preguntar, no. No, no. No. Bueno, entonces yo te pregunto a ti. Muy bien. La circunstancia de llevar las políticas públicas al juicio de amparo y colocarlas en el banquillo tiene una trascendencia fuerte. Me pregunto yo, ¿qué sucede? En México no se ha dado el caso, pero en otros países, Estados Unidos, cuando la política pública es en contra de los antivacunas, por ejemplo. Tanto, bueno, se ha dicho que al ejército, los miembros del ejército norteamericano deben vacunarse. En algunas oficinas públicas, si no se vacunan, pueden perder o pierden el trabajo. Entonces, las organizaciones o la persona en particular que no cree o que es contraria a que se le vacune por X, Y o Z razones, podría también acudir al juicio de garantías para que se le conceda una suspensión igual a la que se concede para los menores sean vacunados. Creo que en esta época de pandemia estamos aprendiendo mucho de esta ingeniería judicial. Hay resoluciones muy importantes del Tribunal Constitucional Español que hablan sobre el estado de excepción y el estado de emergencia. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos se ha abocado a varios temas muy importantes. Uno de ellos ¿es válida la supresión total de actividades en perjuicio de la actividad económica e incluso de la actividad propia de operación de templos o de iglesias en un momento dado? El Tribunal Constitucional alemán también tiene criterios muy interesantes en ese sentido. Un caso, recuerdo ahorita también de la Corte de los Estados Unidos, fue la orden que emitió el presidente Biden para que las empresas con más de 100 trabajadores obligaran a todos sus empleados a vacunarse. Y esta resolución fue revertida o anulada por la Suprema Corte de Estados Unidos, diciendo que no se podía obligar de esa manera a tener que aplicarse la vacuna. Creo que aquí hay un ámbito de autonomía de la voluntad en donde la persona informada o cuando menos debe de tener esa capacidad para poder determinar y decir quiero que me apliquen la vacuna o no quiero que me apliquen la vacuna, y tengo el derecho yo incluso de decir no quiero que me apliquen la vacuna. Me parece que este es un derecho que también es importante. Así es que las políticas públicas no deben de ser ni necesariamente determinantes para que se aplique la vacuna, pero tampoco determinantes para que no se aplique la vacuna, sino deben de estar orientadas y deben de ser lo suficientemente flexibles para que las mejores consecuencias y las mejores alternativas y las mejores expectativas de una persona que puede estar en una situación X o en una situación Y pueda verse favorecida. Y creo que es un tema importante en donde los jueces estamos teniendo que ir aprendiendo. Refiero que esas sentencias de la Corte de los Estados Unidos han sido decididas por mayoría de un voto de los ministros. Los criterios del Tribunal Constitucional español han sido resueltos por mayoría también. Y parece que algunos de los criterios también del Tribunal Constitucional alemán llevan esta calidad de ser sentencias mayoritarias, pero no absolutas. Entonces, yo creo que sí, tenemos que entender que esta ponderación y esta valoración y esta
máxima búsqueda de las mejores condiciones y del respeto de la autonomía de la voluntad es un punto fundamental de las personas. Bueno, pues ha sido un verdadero privilegio el haber participado con ustedes en esta primera emisión de nuestro programa. Para mí ha sido muy aleccionador y me devuelve la fe en el Poder Judicial de la Federación como garante de los derechos fundamentales, y eso pues es muy enriquecedor. Gracias a la magistrada Paula García Villegas, gracias al magistrado Trompetit, gracias al magistrado Ruiz Matías, gracias a la fundación que nos da casa y voz bajo este canal, y esperamos que la próxima semana, el jueves, volvamos a tener una reunión en donde volvamos a discutir algunos de los precedentes de las tesis que son importantes, y así hacer que se oiga al Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por su presencia a cada uno y a cada una de ustedes. Gracias a los asistentes que están atentos a nuestro programa, y muy buenas noches.